Bienvenidos se encuentren todos a esta sesión de hoy, 11 de junio de 2024, de la asignatura Pruebas Documentales y Técnicas de la Especialización en Ciencias Penales de la Universidad Central de Venezuela. Mis alumnos de dicha sección y al público en general, mi nombre es Ángel Serpa Ponte y todas estas clases vinculadas al ámbito del derecho penal, del derecho procesal penal, del derecho penal constitucional, la pueden encontrar ustedes en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte. Bueno, en la sesión anterior habíamos hecho, además de presentarnos y de conocernos, mis alumnos de la sesión como clase inicial, habíamos hecho aquel recorrido entre el llamado triángulo probatorio que está establecido en la Constitución con respecto a los llamados bloques probatorios que se encuentran presentes en el Código Orgánico Procesal Penal. Decíamos que había un triángulo probatorio, es decir, tres normas en la Constitución que direccionan un tanto el tema de la prueba en el proceso penal. Una es el artículo 49, numeral 2, la llamada desvirtuación de la condición de inocente es con prueba, un lado de ese triángulo que nos remite entonces a preguntarnos a quién le corresponde la probanza. Y la respuesta está en la propia Constitución, en el artículo 285, numeral 3 y numeral 4. Corresponde al titular de la acción penal al Ministerio Público hacer constar los hechos y circunstancias. Y de allí nos direcciona al otro lado de ese triángulo. ¿Quién debe conocer esa probanza? Y el 49, numeral 1 de la Constitución nos establece que es el procesado quien debe tener el conocimiento de la probanza realizado por el fiscal del Ministerio Público para poder defenderse frente a la prueba, pero a la vez también poder presentar sus pruebas de descargo. Las pruebas de descargo son las pruebas con las cuales se pretende el ejercicio de la titularidad de la acción penal y la prueba de descargo como un derecho porque la defensa tiene el derecho a defenderse, no es un deber, el deber a la defensa. Y entonces ese derecho a la defensa se plasma a través del propio cuestionamiento de las pruebas de cargo, a través de los múltiples mecanismos que existen en el proceso, las excepciones, los recursos, los alegatos en propia audiencia y también a través de la presentación de unas pruebas propias, de la llamada prueba de descargo, para de alguna forma hacer mantener esa contradicción que nos exige el artículo 18 del Código Orgánico Procesal Penal. De ahí descendemos a dicho Código Orgánico Procesal Penal para poder hablar de bloques probatorios. No, eso significa que son normas que están descritas en el propio Código Orgánico Procesal Penal que se agrupan y que tienen una vinculación con respecto a la prueba. Evidentemente que el tema de la prueba puede ser tratado en una categoría doctrinaria, puede ser tratado a partir de lo que establezcan los grandes autores, pero no puede dejar de referenciarlo con respecto a la parte normativa, porque evidentemente estamos asumiendo una materia en el ámbito de una jurisdicción nacional con una especial regulación y sobre todo con aquello que se ha venido denominando el régimen probatorio. Ese régimen probatorio, pues evidentemente tiene un sustento normativo, no solamente en el propio Código Orgánico Procesal Penal, sino en otras leyes. Bien saben ustedes que existen los procedimientos especiales que surgen de leyes complejas porque no solamente abordan el aspecto sustantivo, sino el aspecto adjetivo. Por ejemplo, la ley orgánica de protección de niños y adolescentes tiene referencia con respecto al tema de la prueba. Por ejemplo, el Código Orgánico de Justicia Militar tiene referencia con respecto al tema de la prueba. La Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia tiene una referencia de contenido probatorio. Pero también, evidentemente, el Código Orgánico Procesal Penal con esos bloques probatorios que van, como decía yo, el primer bloque probatorio del artículo 1 al artículo 23 de dicho Código Orgánico. Mencionaba yo en la clase anterior que ese bloque que va del artículo 1 al artículo 23 nada menos nos hace establecer, por ejemplo, normas tales como el artículo 8, es decir, la desvirtuación de la condición de inocente solo se hará con el establecimiento de la culpabilidad a través de una sentencia de culpabilidad. Con lo cual, con pruebas se establece tanto el aspecto objetivo del delito, que es lo que se denomina la causación,
como el aspecto subjetivo, lo que se ha venido denominando la prueba del dolo, el aspecto subjetivo del delito, pero también la atribuibilidad. Entonces es con prueba cómo se reafirma la no condición de inocente a través de una sentencia definitiva de culpabilidad. Evidentemente que el artículo 16 tiene una importancia capital, porque no solamente es un tema de la inmediación en cuanto a que la presencia de quien va a apreciar la prueba es en una relación directa con el desahogo, con la producción probatoria, sino que precisamente el convencimiento decisorio va a surgir es a partir de un quehacer probatorio. Es un convencimiento decisorio por acreditación, por demostración, y no es simplemente un convencimiento decisorio en base a unas máximas del derecho o a la iuria no vicuria, el conocimiento jurídico del juez, sino sobre la base de una acreditación, de una demostración. Por otra parte, nos encontramos el artículo 13, un artículo sumamente importante en ese bloque probatorio establecido en esas primeras 23 artículos del Código Orgánico Procesal Penal. Ese artículo 13 es vital porque nos está indicando que, que el juez debe establecer la verdad por la vía jurídica, la verdad. Entonces, esa verdad se va a establecer por la vía jurídica, evidentemente que es a través de pruebas. El concepto de verdad material, el concepto que esa verdad que se reconstruye es a través de prueba. El juez no participó del hecho objeto del proceso. El juez, como el historiador, como nos lo decía Carneluti, va a plasmar dentro de en el historiador, en el caso de la obra historiográfica, el juez, en el caso de la sentencia, va a plasmar unos hechos de los cuales él no participó, pero que va a transformar de un hecho aportado en un hecho probado. El hecho aportado lo aportan las partes, la relación aquella del silogismo decisorio que nunca debemos olvidarlo. El juez asumiendo la premisa mayor, que es el conocimiento de las normas, y las partes aportando la premisa menor, que son los hechos, pero no solamente los hechos, sino que son las pruebas también. Entonces, nos dice el artículo 13, el establecimiento de la verdad y el establecimiento de la verdad por la vía jurídica, y la vía jurídica no es otro que a través de la prueba. Entonces, un hecho aportado se va a transformar en un hecho aprobado, y ese tamiz a partir de la cual el hecho aportado se transforma en un hecho probado es en la apreciación judicial de la prueba. La vía jurídica, esa vía jurídica que nos establece el artículo 13, es cómo dentro del propio ordenamiento se ordena la apreciación de la prueba. Por lo tanto, ese artículo 13 tiene una exacta vinculación con el artículo 22, porque el artículo 22 es el que nos establece el mecanismo de apreciación de la prueba. Entonces, no solamente el artículo 13 se queda con el establecimiento de la verdad, sino que habla de la aplicación del derecho por la justicia. Entonces, de alguna forma, la sentencia no solamente establece la verdad, sino que establece la consecuencia jurídica de esa verdad. Entonces, este es el hecho que ha sido probado. Perfecto, delimitamos el hecho, ya es un hecho probado. Pero ahora, a partir de esa probanza, hay que derivar una consecuencia jurídica. Es decir, hay la existencia de dos hechos que están demostrado. Uno es la causa de justificación y uno es que se realizó la causación del hecho. Aquella teoría, ¿verdad?, de que si existe causa de justificación, entonces no se da el aspecto objetivo del delito, que no se da la tipificación, puesto que precisamente la causa de justificación releva la existencia de los elementos configurativos del tipo. En todo caso, los dos hechos están demostrados. Está demostrado la causación, es decir, la muerte fue producto de un actuar atribuible a alguien con una causa que le es inmanente, pero también está demostrada la causa de justificación. Los dos hechos están demostrados a partir de pruebas. Entonces, a partir de allí, el juez debe derivar una consecuencia jurídica. Si los dos hechos están demostrados, entonces la balanza tiene que inclinarse a partir del hecho que configura una
una proporcionalidad más a favor del procesado. Existe la llamada duda razonable. Pero fíjense que cuando se habla de la duda razonable es una duda con respecto al hecho, pero aquí pareciera que no hay duda con respecto a la existencia de una causa de justificación. Es la existencia de los dos elementos que conducen a una sentencia absolutoria, habida cuenta de lo que establece el propio artículo 24 de la Constitución. Es decir, ante la existencia, la existencia de dos elementos, de dos hechos, de dos circunstancias, uno de los cuales favorece al procesado, debe entonces, por lo tanto, tomarse la opción que sea mucho más favorable al procesado, la interpretación que sea mucho más favorable al procesado, aquella noción, ¿verdad?, de el concepto del débil jurídico, si es que se podría hablar del débil jurídico en la relación jurídico-penal establecida a partir del artículo 24 de la propia Constitución. Entonces, obviamente que dentro de ese bloque nos encontramos con el artículo 23 y nos encontramos con el artículo 22, los dos paticos. Artículo 22, la apreciación de la prueba se hace sobre la base de la sana crítica. Hubiese sido sumamente interesante que el legislador nos explicara un tanto qué es eso de la sana crítica, pero parece que lo de la sana crítica se deriva con una explicación un tanto doctrinaria del asunto. Muchos autores han abordado el tema de la sana crítica. A mí me gusta mucho la concepción que asume Eduardo Couture dentro de sus fundamentos del derecho procesal civil, el libro escrito en 1960, pero que después tuvo una edición posterior en el año 1979, en donde se perfecciona un tanto ese concepto de la sana crítica. Nos dice Eduardo Couture dentro de ese texto que la sana crítica se ubica en una posición intermedia que no tiene la rigidez, por ejemplo, que tiene la tarifa legal en cuanto a los dos testigos hábiles y contestes hace plena prueba, la confesión hace plena prueba, tanto el cuerpo del delito de la culpabilidad, un indicio más una experticia nos haría plena prueba. Entonces, esa rigidez que se encuentra presente en la tarifa legal, la sala crítica se ubicaría en una posición intermedia entre esa posición, digamos, tan rígida de la tarifa legal y la posición un tanto discrecional, un tanto subjetiva de la llamada libre convicción razonada. Entonces, entre la libre convicción razonada y la tarifa legal, nos encontramos con esa sana crítica. Y entonces Eduardo Couture concluye diciendo que la sana crítica, como yo se los he manifestado a ustedes hasta el cansancio, y lo reitero una vez más, es la potestad que tiene el juez de cuestionar la capacidad demostrativa de un determinado sujeto de prueba. Pero ese cuestionamiento de la capacidad demostrativa de ese sujeto de prueba ha de ser bajo unas pautas como lo indican los llamados instrumentos de la sana crítica, la lógica, la experiencia y la ciencia. Usando la lógica, usando la experiencia y usando la ciencia, ese juez puede dar al traste con ese cuestionamiento de la capacidad demostrativa de ese sujeto de prueba. Lo tiene que hacer bajo unas pautas racionales, bajo unas pautas lógicas, bajo unas pautas, digamos, sanas, en el sentido que no puede ser deportiva, que tiene que ser comedida, y sobre todo que ese cuestionamiento de la capacidad demostrativa del sujeto de prueba es a partir de las actuaciones probatorias que realicen las partes, no por una actuación probatoria que realice el juez. Es decir, la afectación por la vía de la lógica, nada puede ser algo y nada al mismo tiempo, por ejemplo. Entonces, no puede afirmarse que en un momento determinado se cometió el delito de estafa y que no se cometió el delito de estafa a partir del mismo sustento demostrativo. Evidentemente que ello contradeciría la lógica. Eso de que la lógica, la ciencia y la experiencia se tienen que dar de forma conjunta. No puede ser que una apreciación de la prueba sí lo acepte por la vía de la lógica, pero lo contradiga por la vía de la ciencia, o se contradiga por la vía de las máximas de experiencia. Por cierto, que ese tema de las máximas experiencias queda allí como un remanente de participación ciudadana en la apreciación de la prueba. Cuando se hablaba de las máximas de experiencia era porque teníamos en mente la posibilidad de que era un jurado o era un escabino quien apreciaba esa prueba en base a máximas de experiencia, y queda allí
como una atribución al juez, porque bien saben ustedes que en la reforma, pues entre la reforma 2001 y la reforma 2012 del Código Orgánico Procesal Penal, desapareció esa forma de participación ciudadana, quedando el juez exclusivamente en la apreciación de la prueba. Bueno, obviamente que también el tema de la prueba ha de estar vinculado al artículo 18 del Código Orgánico Procesal Penal, que nos habla de la llamada, de que todo el proceso es de carácter contradictorio. Si todo el proceso es de carácter contradictorio, evidentemente va a haber una contradicción con respecto a la prueba. La posibilidad del contrainterrogatorio en el caso del testimonio o en el caso del peritaje, la posibilidad del contrainterrogatorio surge como una etapa previa a la obtención del convencimiento decisorio. Mal se puede hablar de un convencimiento decisorio sin que se haya permitido previamente el ejercicio del contrainterrogatorio, porque esto es importante abordarlo, porque en el artículo 182 se pretende, de alguna forma, se establece que cuando el hecho está suficientemente probado, podrá impedirse la continuidad del interrogatorio, ¿no? Pero cuidado, si todavía no se ha dado la posibilidad a la contraparte de poder interrogar al sujeto de prueba que ya ha sido iniciado su inquisición a partir de las preguntas de quien la ha ofrecido inicialmente, se habla de una mediatización de la obtención del convencimiento. Es dentro de lo que se denomina las pautas de indefensión que conducen a la declaratoria con lugar del recurso de apelación de sentencia conforme a una de las causales descritas en el artículo 444 del Código Orgánico Procesal Penal. De ese primer bloque probatorio pasamos al segundo bloque probatorio, que creo que de alguna forma lo expliqué en la pasada sesión, en el sentido que son las normas que van desde el artículo 181 aproximadamente, el artículo 247 del Código Orgánico Procesal Penal. Estaríamos hablando de las normas que regulan la obtención probatoria y su incorporación en el juicio oral y público, la llamada obtención probatoria, de dónde se deriva la prueba y su incorporación en el juicio oral y público. Evidentemente que ese segundo bloque probatorio comienza a abordar con el artículo 181, que es la llamada licitud probatoria. El artículo 181 del Código Orgánico establece una especie de 16 hipótesis de ilicitud probatoria que hay que vincularla a la ilicitud probatoria que está presente en el 49 numeral 1 de la Constitución. Será nula toda prueba que se obtenga en violación al debido proceso. Por lo tanto, no es solamente que se obtenga en violación, como no vayan a creer ustedes que como está en el 49 numeral, primero que se obtenga en violación del llamado derecho a la defensa, sino que se obtenga en violación del principio de juez natural, que se obtenga en violación al principio de legalidad sustantiva, que se obtenga en violación del principio de cosa juzgada o del non bis in idem, es decir, todas las variables del debido proceso. Por cierto, que no solamente están descritos en el artículo 49 de la Constitución, sino que, a mi entender, existe un debido proceso extensivo, otras normas distintas al artículo 49 que pululan, que están allí en la Constitución y que están vinculados al debido proceso. Por ejemplo, ¿cómo pudiéramos eyectar del debido proceso el artículo 24, la irretroactividad de la ley o de dónde se deriva el principio de duda razonable a partir del propio artículo 24, cómo pudiéramos eyectar de esa aplicación el artículo 21 de la propia Constitución, la llamada igualdad ciudadana ante la ley, cómo pudiéramos sacar del ámbito de la apreciación de la prueba el artículo 22 de la Constitución, que nos habla de que los derechos fundamentales que son inherentes al ser existen independientemente de su consagración, de su positivización. ¿Cómo pudiéramos dejar de lado el artículo 257 de la propia Constitución, aquel que establece nada menos y nada más el principio de legalidad adjetiva?
todo el mundo se llena la boca afirmando o rescatando la expresión de becaria o de becaría, el nullum crimen, nula pena, sin el eje, sin el ex certa, scripta, pero también nos decía el gran maestro italiano, sine judicio. Entonces, es decir, las pautas del proceso han de estar descritas también en previa pauta de ley, y evidentemente una de las pautas del proceso es las pautas que están vinculadas al llamado quehacer probatorio. Entonces, el 181 dentro de ese segundo bloque nos habla de las llamadas hipótesis de ilicitud probatoria. Por cierto, son hipótesis de ilicitud probatoria y que han de ser tomadas muy en cuenta porque son las únicas hipótesis que tú puedes manejar cuando estés cuestionando la admisión ilícita de prueba realizada en la audiencia preliminar. Es decir, cuando se cuestiona a través del recurso de apelación, artículo 314, último parte final del 314, lo que se denomina la ilícita admisión de prueba o la admisión de prueba ilícita. Estaríamos abordando cualquiera de las hipótesis descritas en el 181 del Código Orgánico Procesal Penal, más la que establece el artículo 49, numeral 1 de la propia Constitución. Evidentemente que dentro de ese segundo bloque nos encontramos a renglón seguido con el artículo 182, libertad probatoria, y con lo cual ante ti puede haber una especie de contradicción, de decir de que hay una duda aquí, bueno, pero pónganse de acuerdo, o es por un problema de ilicitud probatoria o la prueba es libre. No, lo que quiere decir es que se puede obtener cualquier medio de prueba para el establecimiento de los hechos y circunstancias, nos habla el 182. Pero cuando hayas escogido ese medio de prueba, esa obtención ha de ser atendiendo a una pauta de ley y sin que se vulnere la ilicitud descrita en el artículo 181 del COP. Por favor, incorpórense a la segunda parte de esta sesión con las mismas coordenadas con las cuales ingresaron a la primera. Gracias.